Los papeles de Pandora, secretos financieros al descubierto, muchos titulares en la mayoría de los principales periódicos del mundo, comenzando por el Washington Post, el País de España y otros medios de amplia influencia. Aquí en el país, muchos usuarios de redes sociales, antes de que se cayera Facebook, se cayera WhatsApp, se cayera Instagram, empezaban a cuestionar de por qué en el país no se estaba hablando de los papeles de Pandora. Y señalaban hasta periodistas que los identifican como seguidores o privilegiados por el presente gobierno. Pero vámonos a la investigación, Juan Sebastián, y a los hechos. Se habla de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trabajaron 11.300.000 documentos para descubrir todo esto, y cada quien jugó su papel. Más de 600 periodistas de 17 países trabajaron en esa investigación y han puesto en evidencia lo que es el movimiento de las compañías offshore y quiénes están ahí. Lo primero que hay que señalar es que tener una compañía offshore no es un delito, es legal, siempre y cuando usted declare esas compañías en el país donde usted reside también. Y lo que busca una persona que se ha comprobado, o sea, lo que se pone en evidencia al utilizar este tipo de compañías es favorecerse con tributos más bajos, el anonimato muchas veces de las operaciones, y parte de lo que significa el usted manejar desde esas compañías su parte de su patrimonio o dinero con mayores ventajas. Todo depende cómo sea y si son declaradas en los países donde residen esas personas, que muchas veces no sucede de esa manera. En esta investigación, según uno de los documentos de los papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño dirigido por un ex embajador de Estados Unidos de Norteamérica. El bufete, conocido también como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley. Oigan, nada más y nada menos, ¿quién está también aquí en el tema de los papeles de Pandora? Ahí se mencionan los principales presidentes, ministros. Todavía cada país está sacando lo que le afecta o lo que le toca en su parte. Pero está el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa, que ahorraron más de $400.000 en una compra de una casa valorada en $8.8 millones. El primer ministro de la República Checa, Andrés Babis, que está a la espera de ser reelecto justamente esta semana, que movió $22 millones a las compañías offshore para adquirir una propiedad en Francia de forma desapercibida. Está el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de Pakistán, está el presidente de Kenia, está que dicen que lleva años acumulando en secreto los activos valorados en más de $30 millones. Y están algunos de los protagonistas en el área de ejercicio presidenciales. Y ahí sale a relucir el nombre del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.
Está el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, presidentes de Colombia, César Gaviria, expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores, expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Panamá, Juan Carlos Virela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares, ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, ex primer ministro de Haití, Lauren Demov, presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, presidente de Ucrania, el presidente de Gabón, el presidente del Congo, primer ministro del Líbano, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, primer ministro de Costa de Marfil, hasta la princesa de Marruecos está ahí. Pero el caso que ha llamado la atención es el caso del presidente Luis Abinader. No quiero monopolizar el tema, solo introduje, leí parte de los involucrados y doy paso a Juan Sebastián. Al igual que tú, vamos a tener la cautela del que tenga un medio de comunicación y debe observar la sensatez. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Vamos a esperar que el capítulo dominicano, al igual que otros, sea conocido por nosotros. Es decir, uno tenga a mano la información de esta investigación, que como tú dices, manejan unos 11.900.000 documentos. Y en el que participaron el Washington Post, The Guardian, El Día de España y la BBC de Londres. O sea, estamos hablando, y también se dice que el New York Times ha estado reproduciendo estas informaciones. Involucra a medio mundo. Uno no sabe quién promueve esta cruzada de moralización, si se quiere, pero déjame decir, antes que referirme a lo del presidente Abinader, que no tenemos más elementos, salvo los que se dicen ahí. Constituir una compañía, aún en un paraíso fiscal, fuera de un país, por sí mismo no es un delito. Esa compañía es un instrumento. Es como un bisturí. En manos de un cirujano puede salvar una vida. En manos de un asesino puede cegarla. El instrumento, su constitución per se, no es ilegal. Es el uso. Lo que se llama el crimen pro usum. Crimen pro usum en latín. O sea, no es el instrumento en sí, es el uso que tú le des a ese instrumento. Porque si tú eres un empresario y quieres hacer inversiones fuera del país, y para eso necesitas, aún en paraísos fiscales que te dan muchas ventajas, no hay controles tributarios, hay una facilidad extraordinaria para constituir las compañías, son centros de intercomunicación bancaria, ¿verdad? Si tú quieres manejar negocios, tú puedes hacer una compañía offshore y manejar esos negocios, porque si el uso es legal, no hay ningún tipo de problemas. Ahora, cuando tú constituyes una compañía para ocultar capitales, es decir, sacar capitales de tu país, colocarlo en esas compañías para hacer inversiones en paraísos fiscales, ya el uso que tú le estás dando es un delito tributario. Constituye un uso ilegal. Si es para ocultar fortunas no declaradas, también constituye un uso ilegal. Porque, repito, constituirla no es ilegal, es el uso que se le dé. Y por eso hay que esperar que uno conozca los detalles del involucramiento del presidente Abinader. No podemos adelantarnos. Lamentablemente, esto se trata de un patrimonio familiar, pero su condición de presidente lo obliga a ventilar ese patrimonio que está reservado a la confidencialidad de la familia, pero él es el presidente, está obligado entonces a hacerlo público. Vamos a esperar, obviamente hay muchas cosas que el presidente debe explicar,
el aclarándum que dio la presidencia de la República y que ha sido reproducido de manera muy profusa en las redes. Él dice que es cierto que había una debilidad en el país hasta el 2008 en la cuestión societaria, pero bueno, es que a partir del 2008 a Atahualpa se votó la ley 479, que ordenó todo lo relativo a las sociedades comerciales y de responsabilidad limitada en el país. Y eso obligó a que todo el mundo tuviese que transformar todas las entidades morales y comerciales que estaban constituidas con una ley anterior para adecuarla a las nuevas exigencias. Es decir, de justificar que tuvimos que hacer eso en el extranjero porque la plataforma dominicana, no. A partir del 2008, pues se introdujo y se votó la ley 479. Pero la 479 lo que te daba a ti era la oportunidad, si mal no recuerdo, de sincerizar lo que eran las sociedades, o sea, las compañías que todas en el país eran SA. De ahí surge la SRL, la de único dueño. No. Había un ordenamiento diferente en el país. Compañía por acciones, sociedad anónima, sociedad incomandita por acciones, sociedad incomandita simple, existían. Esa ley vino a modernizar y a cotejar el ordenamiento legal societario con las nuevas previsiones de los lavados de activos. Y por eso todo lo que estaba constituido con anterioridad a esa ley tuvo que ser adaptado a las condiciones de la nueva ley. Ya había un marco legal societario moderno. Además, las compañías que el presidente dice fueron constituidas en el 2014 y 2011, o 2011 y luego en el 2014, para hacerlo en el tiempo de manera creciente. O sea que ya el país tenía, y el presidente dice que esas compañías de las que son accionistas, los hijos del doctor José Rafael Abinader, son Little Cot Incorporada y Padreso S.A. Dice el comunicado que esas compañías fueron declaradas por el presidente de la República en su declaración de bienes. No, señor. En la declaración de bienes que hizo el presidente en agosto del 2020, esas dos compañías no están incluidas. Pero no sabe si las dos que figuran sean las accionistas de esta. Eso lo aclarará el presidente en su momento. Pero las compañías que dice el comunicado oficial, al igual que lo que dicen las Pandora Papers, no están en la declaración jurada del presidente de la República. Y hay otra cosa, Atahualpa. Tú puedes hacer una compañía y te digo, lo que es ilegal es el uso. No podemos con esto decir que la familia del presidente o el presidente le hayan dado un uso ilegal a esa compañía. Es una cuestión que deberá aclararse en su momento. Hasta ahora vamos a verla como una operación de una familia que es empresaria y que quiso hacer operaciones en el exterior y tiene todo el derecho de hacerlo. Vamos a presumir eso. Ahora, el presidente debe aclarar en su momento que no hubo un uso inadecuado de esa empresa. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la ley 479, Atahualpa, si tú constituyes una compañía en el exterior, aún en un paraíso fiscal, aún con una legislación y regulaciones diferentes, si esas empresas tienen negocios en el país, tú estás obligado a registrarla en el registro mercantil y por ante la Dirección General de Impuestos Internos con un registro nacional de contribuyentes. El propio presidente dice que esas compañías offshore manejan negocios en el país. Si es así, bastaría con que el presidente nos muestre el cumplimiento de la ley 479 de que fueron registradas en el país con su registro mercantil y con su registro nacional de contribuyentes, y entonces están al día en el pago de los tributos. Porque si no es así, entonces habría que presumir un delito tributario contemplado en la ley de lavado de activos del 2017. Pero
eso es una presunción. El presidente tendrá en su momento que demostrar que eso no es así. Y bueno, incluso, pero óyeme una cosa, Tabarpa, para completar el esquema legal. En el país, las acciones al portador, porque el presidente dijo que fueron constituidas con acciones al portador, esas empresas. en principio, y que luego en principio. Pero tú sabes que en Panamá, en el 2015, se dictó una orden de que no podían ya haber empresas con acciones al portador, que tenían que ser nominativas. En el país, en el Dominicana, existe la misma regulación. Están prohibidas las acciones al portador. O sea, las partes sociales o las acciones al portador están prohibidas, tanto por la Dirección General de Impuestos Internos como por la Ley de Sociedades y el Código Tributario y por la Ley de Lavado de Activos del 2017. ¿Lo entiendes? Ahora, posiblemente ellos, creo que en el 2018 hicieron o cumplieron con los requisitos exigidos en Panamá. Lo que el presidente tiene que mostrar sin sentirse ofendido fue el uso que se le dio a esa compañía, porque si fue un uso lícito, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pero en el mismo comunicado del gobierno está la respuesta o de la presidencia, porque en uno de sus párrafos señala que el sistema jurídico local permite utilizar este tipo de sociedades, que se volvió una práctica común, utilizar esas entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. Y el presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumplen con sus obligaciones tributarias en el país. Ahí está lo que tú estás planteando, de que se dice, bueno, nosotros sí constituimos esto para manejar el patrimonio de la familia por las ventajas que nos significaban, pero esas compañías también manejan activos en la República Dominicana y cumplen con sus obligaciones legales. Eso es todo. Lo que el presidente debe demostrar es decir, bueno, se me escapó y no incluí estas compañías en mi declaración jurada. Porque no es que tampoco puede ser que porque el presidente dio una respuesta a la representante del consorcio de periodistas de investigación, periodistas internacionales de investigación aquí en el país, que es la señora Alicia Ortega, y le respondió a todas las preguntas que le hizo la periodista con relación a ese tema de manera, para mí, transparente, de acuerdo a lo que se publicó como un avance de lo que es el programa justamente de esta noche de la señora Ortega. Bueno, que debe estar a esta misma hora, pero mira, lo que quiero decir para terminar por ahora con este comentario es lo siguiente: el presidente solo tiene, como hay una ley vigente al momento de constituir eso, si esas compañías, como dice el presidente, se constituyeron para manejar activos y negocios en el país, solo hay que mostrar el registro mercantil y mostrar el registro nacional de contribuyentes. Y no hay ningún tipo de problemas. Y con esos registros mostrar que están al día en el pago de impuestos. Y ahí se acabó el problema. Y quizás al presidente se le escapó, repito, en la declaración jurada, incorporarlas, porque no están en la declaración jurada que tengo aquí del presidente. Y tampoco sé qué hacía ayer en el Palacio Nacional el presidente de la Cámara de Cuentas. Vamos a publicidad un momentito, regresamos a bloque.